Comenzamos la tercera semana de la Cuaresma con esta lectura que nos hace recordar inmediatamente la catequesis del bautismo. La lepra es signo del pecado, el agua, el baño, hay dos signos fuertes con el agua. La lectura del famoso relato de Naamán el sirio, este general leproso que viene, el relato le crea así como una trepidación, ¿no? Primero va al rey, y el rey medio como que ve una amenaza de guerra. Fíjense cómo a veces las guerras también empiezan con falsas percepciones, ¿no? Y sin embargo, Dios utiliza esa enfermedad trágica, la lepra, para, como va a decir el mismo profeta Eliseo, cuando escucha que el rey se escandaliza y rompe las vestiduras. ¿Por qué te escandalizas? ¿Por qué rompes las vestiduras? Dice, mándalo para que sepan que en Israel hay un profeta, que la palabra de Dios en Israel suena. Y cuando la palabra de Dios suena, se realizan precisamente estas maravillas en la simplicidad. Y evidentemente que el texto en la iglesia primitiva se utilizaba por la riqueza para el rito del bautismo, ¿no? Como Naamán desprecia la simplicidad del río Jordán. Es cierto que los ríos de Siria son más transparentes, son mejores, es un río limoso, el Jordán verde no es agradable, y sin embargo Dios se usa de esto, de la encarnación, de los medios sensibles, de los signos. Vamos a decir nosotros en los sacramentos, la definición de sacramentos son signos sensibles que realizan a su modo la santificación del hombre. Dios nos santifica por estos signos sensibles. Y nosotros preparémonos también en este tiempo de la Cuaresma para cuando hagamos en la vigilia pascual la renovación de nuestras promesas bautismales, entender la grandeza de ese sacramento que nos abre las puertas del reino, porque nos incorpora, que es la gracia propia del bautismo, la filiación, nos incorpora a Cristo, en la sencillez de esos gestos y en la cotidianeidad de toda la vida, donde nosotros tenemos que aprender a configurarnos con la oración dominical, con la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro. Ese tiene que ser el programa de nuestra fe cristiana, ser, como dice Pablo, hijos en el Hijo para la gloria del Padre, y reconocer la fuerza y el poder de Dios en los signos sensibles, en los sacramentos, en la acción ordinaria en la Iglesia. Tertuliano tiene, en la época patrística, tiene un libro sobre el bautismo. Y entonces él hace explicando los signos del bautismo, los compara con los signos paganos. Recuerdan que una de las expresiones que está en el ritual de adultos y en el ritual bautismal es renunciar a las pompas del demonio. Algo pomposo es algo ampuloso, algo relleno. Y esto está así, las pompas del demonio, porque evidentemente los ídolos, los falsos dioses, son demonios. Y Tertuliano dice que los cultos paganos eran muy seriamente preparados y hacían una puesta en escena, de ritos, como por así decirlo, por la ropa, por la duración, por el modo, como fabulosos. Y sin embargo, el rito cristiano era sumergir un poquito al catecúmeno en lo que duran las palabras: fulanito, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después un par de unciones, le ponían el vestido blanco y ya estaba. Ese era todo el rito. Tertuliano dice que precisamente la garantía de la acción y del poder de Dios es precisamente la simplicidad del rito, del gesto sensible. Y en una de los capítulos, en el capítulo 2 de este librito de bautismo de Tertuliano, dice: oh desgraciada incredulidad que le niega a Dios lo que le es más propio, simplicitas et potentia, la simplicidad y el poder. Vamos a pedir al Señor la gracia en este tiempo de Cuaresma de encontrarlo en las cosas simples, en los gestos sencillos. ¿Cómo nos cuesta a veces entender la unicidad de toda la misa?
inclusive con pretextos piadosos. Por ejemplo, desde toda la vida, cuando empieza la misa, el centro es el altar. Tanto es así que en el rito antiguo, en todos los ritos, cuando va la procesión hacia el altar y pasa por el Santísimo, no hace genuflexión y no está negando la presencia real, sino que nos está situando en el altar y en el acto litúrgico como en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios no hay fisuras. Por eso el concilio volvió a la idea de misa completa. Recuerdan que antes del año 70 la gente, si llegaba antes del ofertorio, cumplía con la misa. Entonces, y todavía te lo siguen preguntando, Padre, llegué en el Evangelio, ¿cumplí? Es decir, el concilio es más exigente, nos dice escuchar misa o participar o celebrar misa completa cada domingo. Misa completa, ¿por qué? Porque es un gesto, es un signo sencillo que en la presencia de Dios tiene validez total, desde el inicio hasta el final. Y esas cosas nos cuesta encontrar a Dios en la cotidianeidad. En la cotidianeidad, como decía el último día que predicamos aquí el sábado, ¿no? A veces para los momentos heroicos uno tiene fuerza, pero la heroicidad de cada día, de cada minuto, cuando estoy cansado, cuando me tiene en la cabeza que me explota, ¿cómo hacemos? Y sin embargo, la Cuaresma, otro año más. ¿Vieron el Evangelio de ayer? Que viene el dueño a querer cortar el arbolito y el que lo cuida, que es Jesús, dice, no, déjalo un año más. Tenemos un año más, a ver si nos damos cuenta de las gracias de las cuales estamos rodeadas y le sacamos partido y las hacemos producir los frutos. Nos encomendamos al inicio de esta semana mutuamente en el altar del Señor para que enraizándonos en Él también sepamos dar frutos en nuestra vida con alegría y como Naamán, esa conversión de Naamán, primero un poco despreciativo y después haciendo ese gesto, como le dice la muchacha, dice, Señor, si el profeta te hubiera dicho una cosa difícil, ¿lo hubieras hecho? Sí. Bueno, hace esto que es sencillo. Hagamos lo sencillo para descubrir la grandeza de Dios en nuestra vida. Que así sea.